Dios les bendiga en esta mañana. En esta mañana vamos a estar cubriendo los eventos, algunos de ellos, de lo que ocurrió en la Semana Mayor, en donde Jesucristo tuvo una intensa participación. Vamos a cubrir jueves y viernes con una introducción del martes y el miércoles, bien breve. El martes fue cuando se secó la higuera y los discípulos se sorprendieron. Y también en un momento dado a Jesús le cuestionan su autoridad, porque ya lo estaban mirando con mucho enojo los líderes. Y Jesús estuvo enseñando en la plaza. Cuando en la Biblia se menciona la plaza de la ciudad, es el lugar donde estaba el templo. Y estuvo enseñando diferentes parábolas bien ilustrativas de la conducta de los hombres y cómo los hombres tenían que comportarse. Habló de las parábolas de las bodas, del banquete de las bodas. Habló de los impuestos que después eventualmente le criticaron, porque dijo: dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces lo acusaron que se oponía en contra de lo del César. Eso fue parte de las acusaciones que ocurrieron el jueves. Le hicieron preguntas sobre la resurrección porque él también anunció que iba a ser crucificado a sus discípulos. El martes fue cuando instituyó el gran mandamiento. El martes. Y el gran mandamiento es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí fue cuando preguntó de quién es el Cristo también. ¿Y quién dice la gente que es el Cristo? El martes. Le denuncian por ser orgulloso según los que le acusaban. Y él denuncia el orgullo erróneo de los hombres cuando tenían conducta de orgullo hacia ciertas cosas que no era Dios. Ahí fue cuando dio las enseñanzas de que habría guerra en los últimos días y grande persecución. En otras palabras, ese fue el día en que anunció los tiempos del fin, cuando los discípulos le mostraban el templo y le decían: mira, maestro, qué lindo es esto, mira esta grande obra que tenemos aquí, como resaltando las cosas naturales, sin resaltar las espirituales. ¿Qué hizo Jesús? Se apartó de ellos, ni les contestó, y se fue caminando hacia el tope del monte de los Olivos. Allá los discípulos le siguieron porque querían averiguar por qué el maestro había reaccionado de esa forma. Y ahí fue cuando Jesús empezó a enseñar las cosas del tiempo del fin, y que dijo también, y había dicho anteriormente, que el templo lo iba a destruir y en 3 días lo iba a reedificar. Cosa que tomaron como gran rebelión, de lo cual le acusaron también el jueves. Mira este que dice que va a destruir este templo. Será un templo majestuoso que Herodes el Grande había rediseñado majestuosamente, con grande esplendor. El templo de más distinción a nivel mundial en el mundo conocido en aquella época. El más admirado por su grandeza, cubierto de oro por un montón de sitios, el lugar santísimo forrado de oro por todas partes, paredes y techo, excepto el piso, y los discípulos bien orgullosos con el templo. Y así sucesivamente estuvo Jesús bregando con todos esos acontecimientos. Eso fue el martes y otras cosas más que no vamos a mencionar. ¿Qué ocurrió el miércoles? El miércoles fue el día en que él se miró internamente y analizó
lo que le iba a ocurrir. La Biblia, los evangelios, no arrojan información de lo que ocurrió el miércoles. Ese fue un día que podemos decir de retiro, de preparación para lo que Jesús iba a confrontar el jueves y el viernes. No era cosa fácil, él sabía que lo iban a crucificar. Ya él lo sabía, él sabía previamente que iba a morir. Y ya en esos días él sabía que iba a ser crucificado, porque era la costumbre de la época. Revelado por Dios, revelado por el Espíritu Santo. Así que ese día se la pasó en un retiro interno con Dios. Y el jueves ocurren ciertos eventos en donde podemos comenzar diciendo que ordenó a sus discípulos que coordinaran los preparativos en donde iban a celebrar la cuarta cena dentro de su ministerio. Lo que llamamos nosotros la cena del Señor. Y en un momento dado le ordena a los discípulos ir a la ciudad. Eso quiere decir que estaba fuera de los muros. Y si aquí miramos, estas líneas negras identifican los muros en la época de Jesús. Actualmente estos muros se expandieron en esta dirección y este ya no existe. Actualmente está por aquí. Pero estos eran los muros que había en la época de Jesús. Y él les dice, id a la ciudad. ¿Cuál era la ciudad? Las que estaban dentro de los muros. Quiere decir que estaba fuera de los muros. Y ordenó a los discípulos ir y coordinar el lugar donde se va a celebrar la cena con ustedes. Y entraron los discípulos, él les dio ciertas instrucciones y allí coordinaron, se encontraron con un hombre que iba caminando por una calle y les dicen los discípulos, ¿dónde está el lugar que vamos a tomar la cena con el Señor? El Señor ordena que prepares un lugar. Y todo coordinado por el Espíritu Santo. Allí aquel hombre se movió y él mismo coordinó para preparar el lugar. No fueron los discípulos. Los discípulos siguieron con el maestro. Pues regresaron, bien probable, a donde estaba Jesús, quizás todavía fuera de la ciudad. Y eventualmente entran a celebrar la cena. ¿Dónde fue el lugar donde celebraron la cena? Aquí. En este lugar aquí. Aquí yo puse una escala de más o menos 1000 metros. Y si dijéramos desde el templo, donde estaba el templo, que para salir del templo había que salir por esta área, ahí quizás había unos 1200 metros. Lineal, como 550 metros entre el templo y el lugar donde se celebró la Santa Cena, que llamamos nosotros la cuarta cena en el ministerio del Señor. ¿Qué ocurre? Eventualmente llega el momento, la cena ya un poco más tarde en el día, probablemente poco antes de las 6 de la tarde, llegan al lugar y comienzan en la actividad de la cena. Allí Dios da unas enseñanzas, usando a Jesucristo, de la importancia de la cena. Y luego de eso Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos, en donde uno de ellos protestó, a mí no. Ah, pero si a ti no hay más nada. No, está bien, Señor, ese fue Pedro. No, no solo los pies, la mano, la cara, el pecho, los brazos, todo. Porque yo quiero servirte, Señor, yo quiero obedecerte.
Y allí Jesús continuó lavando los pies. ¿Qué quiere demostrar este acto? Que hay que convertirse en el servidor de todos. Aquí no hay nadie grande. Aquí el que quiera hacerse grande, conviértase en el servidor. Eso que hizo Jesús fue el ejemplo de hacerse grande, demostración a los discípulos. Luego de eso, Jesús comienza a hablar de que hay un traidor allí. Y da unas señales. El que mete la mano conmigo en mi plato. El que moja su pan en mi plato. Pero los discípulos no entendían. Porque Jesús da esas señales no exactamente en el momento en que esa persona que le entregó hacía eso. Lo dijo fuera de tiempo. No fue. Nosotros vemos muchas películas que nos confunden, ¿saben? No fue en el momento. La gente se imagina a Judas moviendo ahí, metiendo la mano en el plato y Jesús diciendo esas palabras. No fue en ese momento, pero lo dijo. Y los discípulos no entendían de quién hablaban. Incluso Pedro le dice a Juan: mira, a ver, averigua. Tú que eres tú eres el que te recuestas en el pecho del maestro. Pregúntale calladito y dime. Pero no ocurrió, porque no estaba para revelarse en ese momento. ¿Qué ocurre? Que en aquellos días se interpretaba que el que compartía el mismo pan en un mismo plato era un acto de confianza y de entrega y de amistad y de respeto. Por eso los discípulos no entendían. Pero si el maestro está diciendo que ¿cómo es posible? No entiendo. El que moja el plato, el que comparte tu plato, es una persona de confianza. Estaban confundidos. Pero ¿qué ocurre? Jesús sigue dando enseñanzas y establece, instituye la celebración de lo que llamamos nosotros la Santa Cena. Del comer el pan y tomar el vino. Porque el pan es su cuerpo molido y entregado en la cruz como perfecto sacrificio, y el vino es la sangre derramada por Jesucristo en ese sacrificio. Y les ordena a los discípulos y a todos nosotros que celebremos en memoria de ese acto la Santa Cena. Y le dice: yo no beberé más de este fruto de la vid hasta que esté allá con ustedes. Porque yo voy para allá y los voy a esperar en grande celebración. Jesús les habla de la grandeza del servicio. Jesús anuncia también la negación de Pedro. Y Jesús le enseña del camino al Padre, que es el mismo. Y les habla de lo que es la promesa del Padre entregada por el Hijo, por el acto del Hijo, que es la promesa del Espíritu Santo. Después de esas enseñanzas, Jesús se levanta y todos los demás detrás de él. Él no tenía que decir: síganme. Él se movía y allá se movían los discípulos. Como la gallina y los pollitos. Así. Y vaya hoy. Así era. El respeto. Hay que seguir a este. Si este es el que nos está trayendo palabra de vida. No podemos dejarlo que se nos escape. Hay que seguirlo. Y siguen las enseñanzas de Jesús cuando Él menciona: yo soy la vid verdadera. Y habla de la conducta de los hombres también, que habrá odio hacia todo aquello que se llame o se identifique con Dios. Pero también les dice que su tristeza se convertirá en gozo. Después de decirle de las aflicciones: pero no os preocupéis, que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Porque yo he vencido al mundo. Y a través de mí,
vosotros los venceréis. Y allí en Getsemaní, ¿dónde estaban? Celebrando la cena. Aquí. Y salen caminando, aquí habían calles, salen caminando bien probable por esta puerta que hay acá arriba, que es la más al norte del este del muro, y llegan al Getsemaní. El Getsemaní está en el monte de los Olivos, pero está en el comienzo de la subida. Es prácticamente casi un llano, pero ya es territorio del monte de los Olivos. Entró ahí y le dijo a los discípulos que oraran, y se retiró a orar. Y por 3 veces fue a chequear a los discípulos, y los discípulos, el que roncaba, roncando, el que no roncaba, dormido también. Y Jesús les reprochó: ¿no podéis acaso ni siquiera orar un ratito por mí? Ya Jesús le había dicho que lo iban a crucificar, que iban a matarlo. Se durmieron. ¿Y qué ocurre? Pues se fue de nuevo a orar un poquito más lejos, porque dijo: ya 3 veces, déjame irme un poquito más aparte, porque lo que viene ahora es terrible. Y lo que sudaba eran gotas mezcladas con sangre literal. Literal. Eso científicamente está probado. Cuando hay una intensidad de agonía, de sufrimiento, se entremezclan los vasos sanguíneos y emiten y permean sangre y se meten en los tejidos y permean con el sudor. Por la agonía intensa por la cual Jesús pasaba. Pero ¿qué sucede? El martes, Judas había coordinado con el sumo sacerdote y con los líderes del Sanedrín que él les iba a entregar al maestro. Y ya allá tras bastidores había movimientos y llegó el momento en que dijeron: está en el Getsemaní. ¿Por qué? ¿Por qué dicen está en el Getsemaní? Está fuera de los muros, está fuera del lugar protegido, no está ni en el área del templo. Allí lo podemos arrestar, vamos. Y fueron y lo arrestaron. Cuando llegan, sabemos ya que es entregado con un beso. Y Jesús le dice: con un beso entregas al maestro. Pero antes de ese beso llegó un tumulto de personas con armas, palos, espadas, cuchillos. Gran tumulto de personas a arrestarlo. Incluso se entremezcló un joven. Digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Un joven se metió por allí, que no era parte del grupo, que cuando lo vieron salió corriendo sin ropa. Jesús le dice: ¿a quién buscáis? A Jesús buscamos. ¡Soy yo! ¡Pum! Cayeron al piso. ¡Pum! ¡Pa, pa, pa, pa! Esa gente cayó al piso. Y eso no los hizo reaccionar, porque la maldad era tan grande. Se pusieron en pie y dijeron: no, vamos a arrestarlo. Son las órdenes de los líderes. Los líderes son los que mandan aquí. Entonces Jesús no era líder. ¿Qué sucede? Lo arrestan, se lo llevan y se lo llevan a juicio ante Anás y Caifás. Del Getsemaní se lo llevan, bien probable, lo movieron por este lugar. Aquí hay otra entrada, que no era una entrada de mucho respeto, era la entrada de la basura. Bien probable lo movieron de aquí, un valle, y lo entraron por aquí y lo llevaron a la casa de Caifás. Estaba más o menos a unos 600 metros del templo. Por aquí no se podía pasar porque aquí hay un muro que protegía el área del templo. Para entrar había que entrar, bien probable fue por aquí, y llegaron a casa de Caifás. Primero
lo comienza a acusar Anás. Anás fue el sumo sacerdote del año 6 al 15. Y después del 16 en adelante, todavía en los días de Jesús, era Caifás el sumo sacerdote y era yerno de Anás. Había mucha relación entre ellos. Y allí lo empiezan a entrevistar, pero no entrevistar, sino acusar. ¿Quién eres tú? Que tú te haces llamar el Cristo, el Hijo de Dios, que tú te estás creyendo, blasfemo. Y en un momento dado empezaron, porque ya lo habían coordinado, para acusarle. Este dijo que iba a romper el templo y en 3 días lo iba a edificar. Y otro por allá dijo, y él se hace llamar el Hijo de Dios y revuelca al pueblo. Y después que Anás lo entrevistó, que era acusándolo con los falsos testigos, entra Caifás y le vuelve y le pregunta, ¿y quién eres tú? Y Jesús, callado, porque a ese no había que contestarle nada. Callado. Y le dice, ¿cómo que tú revuelcas la ciudad y te haces llamar Dios? Tú no eres Dios. ¿Cómo es posible? Y otro gritó por allá, él dijo que iba a romper el templo. ¿Cómo es posible que tú destruyas el templo? Estás blasfemando. Y ahí en un momento dado rasgó sus vestidos y dijo, este es digno de muerte. Y continuaron, eso fue de continuo. Luego de eso, lo sacan. Allí hubo la negación de Pedro. Allí estuvo la negación de Pedro 3 veces. Y después van a donde Pilato. Aquí. De Caifás a donde Pilato. Ahí se entraba por dentro. Salían por la puerta y entraban por aquí. El lugar donde estaba Pilato, que podemos considerarlo el alto líder gubernamental de esa región, lo empiezan a acusar los sacerdotes, el sumo sacerdote y los líderes que habían llegado allí, desde el frente de la casa en donde estaba Pilato. Pero no entraron porque no habían celebrado todavía la Pascua. No habían celebrado la Pascua, para nosotros la Santa Cena. ¿Qué sucede? Lo empezaron a acusar allí. Poncio Pilato quiso liberarlo y no encontró culpa en él. Y decide enviarlo donde Herodes, porque allá le gritaban los sumos sacerdotes, este se hace llamar rey y tenemos un solo rey, que es Herodes. Y como Pilato no quería envolverse en ese problema, dijo, pues está bien, Herodes está aquí, porque aquí estamos de fiesta. Y lo mandó donde Herodes. Herodes tenía una casa en este lugar. No era donde vivía siempre, pero él tenía una casa, un pequeño palacio en ese lugar. Herodes fue el que reconstruyó toda esta área y el templo. Herodes era descendiente de los edomitas. Los edomitas eran descendientes de Saúl, hermano de Jacob. ¿Ven la secuencia del pecado? Aquel que no quiso la primogenitura, que Dios empezó a hacer juicio con él. Mira dónde termina, que es el que reconstruye el templo que después es destruido. ¿Y qué ocurre? Este quería verlo porque le llamaba la atención y Pilato lo sabía, por eso se lo envía donde él. Pero le hizo 2 o 3 preguntas y Jesús callado. Y se lo devolvió a Pilato. ¿Me lo vio? Ya lo vi, quería verlo. Digo, se lo devuelve a Pilato y Pilato trata de liberarse de ese problema. Y la esposa le dice, mira, no tengas nada que ver con ese hombre, que anoche tuve sueños con él. Y Pilato trataba de liberarle, pero el pueblo, los sumos sacerdotes, intensificadamente lo acusaban. Y Pilato dijo, pues, me lavo las manos. Y dijo, azótenlo. Y ustedes han pedido que sea crucificado. Y pillaron a Pilato cuando le dijeron, él se hace llamar rey, aquí tenemos un solo rey, que es César. Y como la política es la política, pues él dijo, no, yo contra César no me puedo oponer, ni contra Herodes tampoco. Le dominaba la política y dijo, pues, ustedes han decidido
que sea crucificado. Y Pilato dio las órdenes. Azótenlo, y allí lo azotaron, aquellos les barataron la piel completa. Y después de eso se lo llevan a crucificar. Y lo crucifican, lo sacan por este lugar. Miren, esta línea roja que ven por aquí, es más bien la ruta por donde lo llevaron al Gólgota. Fuera de los muros, actualmente es llamada la ruta hacia el lugar de crucifixión. La vía dolorosa es llamada por aquí. Pero no es, porque hay quienes dicen que el sepulcro está aquí, ¿no? Pero el sepulcro está aquí. Lo crucificaron. Allí Jesús pronunció las 7 palabras, en donde dio instrucciones a Juan de que cuidara a su madre. A su madre le dijo: he ahí tu hijo. Y comenzó con las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay un diálogo con los 2 que crucificaron al lado de él, y a uno de ellos le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de eso es el diálogo con Juan y con su madre, y más adelante pronuncia: tengo sed. Y a todo esto en medio de burlas de los soldados que echaban suerte sobre sus ropas, y ya quedaba poco del día. Se estaba acabando, hubo tinieblas desde las 12 del mediodía. Fue crucificado a las 9 de la mañana. Desde las 12 del mediodía hubo tinieblas por horas. Durante la tarde ocurre un temblor en el momento de su muerte, cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí entrega su vida por todos nosotros. Es pedido el cuerpo de Jesús para ser sepultado, y el sepulcro está al lado izquierdo del Gólgota, a cerca de 110, 120 metros de distancia. Ese sepulcro que ustedes ven que tiene los bloques, como los bloques actuales que usamos, ese es el lugar donde lo sepultaron. Y ahí no pudieron las mujeres hacerle el tratamiento que se acostumbraba de limpiarlo, de ungirlo, de cubrirlo, y lo único que hicieron fue, porque ya estaba acercándose las 6 de la tarde, lo pusieron en la tumba y le cubrieron con el paño y se fueron corriendo. Ellas vivían cerca. Por lo menos se conoce que María Magdalena vivía por aquí, en la falda del monte de los Olivos. Y el resto de la ciudad, aquí había casas también. Las que no, que vivían lejos, estaban por allí hospedadas en algún lugar. Donde fueron, ocurre que Jesús es sepultado, y a esperar el domingo, que hoy es domingo. Así que Dios les bendiga. Hoy es domingo. Así que queda el resto para los que continúan. Que Dios me los bendiga. Que la gracia de Dios sea siempre con ustedes. Que el poder de Dios reine siempre en medio de ustedes. Para que la gloria de Dios se manifieste siempre en ustedes. Porque Dios es grande y grandes propósitos tiene con todos nosotros. Dios les bendiga.